Hola Eduardo, muchas gracias por participar en esta entrevista con la Fundación. De entrada, pues estamos muy agradecidos contigo por tu tiempo y por toda la pedagogía que tienes muchas veces para ayudarnos a dar mejores discursos y que ese es el propósito pues de esta entrevista, hablar contigo y que nos enseñes un poco de tus trucos o de la forma como tú dispones el lenguaje y haces muy buenos discursos. Quería comenzar por ahí, quería comenzar porque tu video en YouTube, en el YouTube de la Fundación, ha alcanzado un máximo, pues hasta la última vez que lo revisé, de 70.777 reproducciones. O sea, tú eres el video más reproducido en términos de oratoria de la Fundación Educativa Actívate. Y quiero empezar preguntándote qué piensas de eso. O sea, ¿pensaste en algún momento que ese video iba a tener ese alcance? ¿O eres tú desde tu casa con un bot que lo estás reproduciendo infinitamente? ¿Qué está pasando ahí? Ya. Sí, Pues, a ver, lógicamente no, o sea, considero que nadie se espera, ¿no? Lo primero, no sabía ni que ese vídeo fuese a ser publicado y muchísimo menos que alcanzara tantísima gente. Creo que la esencia del vídeo es que se ve como un niño muy pequeño, ¿no? Un niño de cuarto de la ESO que tenía yo, que estaba yo ahí, consigue transmitir un mensaje y consigue llegar a un público. Creo que eso impacta porque a día de hoy no mucha gente cree que los jóvenes tenemos la capacidad de lanzar un mensaje y ser escuchados. Y considero que no solo mi vídeo, sino todos los vídeos de ese año de oratoria y de los próximos, se pueden ver jóvenes con un potencial muy grande y con ganas de, como decía yo en mi vídeo, de alzar la voz y ser escuchado, ¿no? ok, sí, de acuerdo. Muchas veces creo que la gente se sorprende de las palabras tan potentes que tienes porque en efecto pues eras más pequeño cuando ese video se filmó. Bueno, Eduardo, una de las cosas que te quiero preguntar es tú cómo preparas un discurso de oratoria. ¿Cuáles son los pasos que preceden ese momento de salir al escenario? Digamos, mental y emocionalmente, ¿cómo lo haces? Yo, a ver, como tal, la elaboración de un discurso no me gusta centrarla en el tema literal. Es decir, por ejemplo, en si realmente existe una segunda oportunidad para generar una primera oratoria, me gusta hablar el discurso, no de la manera del, cito textualmente, de la cita de la fundación, sino darle una vuelta y comprender el contexto que conlleva qué es una segunda oportunidad, qué es una primera apariencia, y en base a eso generar, llevarlo a mi campo, es decir, a historias personales mías, porque considero que el hecho de ver a una persona hablando y contando una historia personal nos acerca muchísimo más, ¿no? Lo vemos como un simple mortal, como una persona y con mucho público. Cuando yo voy a preparar un discurso y voy a salir, siempre pienso lo mismo, ¿no? Que yo simplemente he venido a contar mi historia, a contar algún momento de mi vida y que me gustaría ser escuchado. Es lo único, ¿no? Bueno, y en términos de consejos más puntuales o más prácticos, ¿tú cómo le aconsejarías a las personas que se inician en la oratoria el manejo del lenguaje no verbal? El manejo del lenguaje no verbal, yo considero que en este ámbito, en la oratoria, de manera presencial, se puede mejorar de muchas maneras y no siempre estar con las manos cerradas o con las manos detrás de la espalda. Lo veo como algo que a día de hoy, por ejemplo, los máximos exponentes de la oratoria son probablemente nuestros políticos y siempre los vemos con las manos apoyadas sobre un atril. Creo que en el preciso instante en donde comiences a dar sentido a tus movimientos y los, los involucres en tu discurso, consigues alcanzar a muchísima gente. Por lo que mi consejo sería no estar con las manos completamente quietas, no generar un discurso estático, sino de manera involuntaria, simplemente cuando tu discurso es tuyo, creo que con las manos consigues expresar muchísimo mejor tus ideas. Pero como tal consejo, no sabría darlo. Simplemente el hecho de alzar la voz, o sea, el hecho de sacar tu palabra con tu discurso hace que tus movimientos sean naturales, ¿no? Pero sobre todo eso, la naturalidad es esencial. Entiendo, entiendo, pero entonces tú
tienes que partir de una esencia personal que quieres transmitir a través del discurso. Y esa sería la otra pregunta. ¿Tú cómo encontraste cuál era tu estilo o esencia o lo que iba a ser ese discurso tan tuyo que fuera natural a la hora de proyectarlo? A ver, en ese discurso concretamente yo hablo sobre cómo yo me inicié en el mundo del debate, por lo que ahí está toda la esencia de mi vida a día de hoy, ¿no? Cómo el mundo del debate y la oratoria me ha cambiado la vida. Por lo que ese punto es muy personal, ¿no? Hablo también de mi tía, que también es un punto muchísimo más personal probablemente que mi historia en el debate. Hablo de mí, de que soy una persona un tanto diferente al resto. Y con esos tres factores yo considero que le doy la esencia al discurso de también y una secundaria porque me han importante. He contado la pregunta que me he hecho. Bueno, y otra pregunta que te quisiera hacer es, ¿tú cómo ordenas los pensamientos para que el discurso tenga un orden? O sea, cuando estás preparándolo, como estos discursos son improvisados y probablemente tienen algunos minutos de preparación, ¿cómo ordenas tu Yo principalmente siempre en la historia que yo cuento, porque la oratoria para mí es contar la historia de mi vida, reflejar el tema con una historia mía personal. Siempre, primero de todo, como en el debate, al fin y al cabo, es generar un status quo, generar un contexto para que la gente conecte conmigo, ¿vale? Conecte con la historia que yo quiero contar. Presentar quién soy, no de manera explícita, sino de manera implícita a través de algún hecho, a través de alguna, como he dicho, de alguna historia. Por lo que primero genero un status quo, después paso un poco como, no argumentar, sino que sería el desarrollo, por así decirlo, de la historia, donde vienen los puntos clave, donde de manera implícita explico realmente si estoy a favor o si estoy en contra como tal, por ejemplo, de este tema de si realmente existe una segunda oportunidad para generar una primera impresión, ¿no? Como que generaría el status quo, alguna historia mía personal y pasaría a desarrollar mediante esta historia si estoy a favor o estoy en contra como tal de si hay una segunda oportunidad o no la hay. Por último, me gusta acabar siempre, por lo general mis discursos siempre suelen acabar muy arriba, ¿no? Cerrando esa historia que comienza al principio y con algún tipo de frase que a mí me llame mucho la atención, ¿no? Considero que para mí, personalmente, el final del discurso es la clave y es la esencia, porque es con lo que se queda el público y es con el cachito que se queda tanto el público como los jueces de ti. Y para mí es lo más importante. ¿Y tú esto lo escribes, tomas alguna nota antes de, o es algo que elaboras todo en tu mente? No, no, lógicamente tienes que elaborar las notas mentales de cómo te quieres estructurar, qué historia quieres contar. Eh, para mí eso es esencial y sobre todo analizar bien la, entre comillas, la emoción, ¿no? Saber de qué quieres hablar. Eso lo veo esencial. Porque luego llegas al escenario, fuera lo tienes muy claro, pero llegas ahí y no sabes de qué quieres hablar. Entonces tener un esquema mental sobre qué puntos quieres tocar, lo veo clave. Para mí sí. Bueno, Eduardo, ¿y qué pasa si alguien no se siente cómodo exponiendo su vida o yéndose a lo personal en los discursos de oratoria? ¿Cómo hacemos para igual transmitir un estilo si no queremos contar nuestra historia personal? No considero que sea como tal necesario al 100%, ¿no? Contar una historia personal, pero sí que al fin y al cabo contar una historia y demostrar que tú eres una persona. Es decir, no tiene por qué ser algo que te haya sucedido, porque probablemente a un chico con 12 años o con 10 años, en una vida tan corta, no creo que le haya sucedido nada ni trágico ni algo para llamar la atención. Ahí es donde creo que está el arte de la creatividad y de que somos pequeños y que tenemos mucha imaginación, ¿no? Dejar que las ideas fluyan y cómo generar una historia que tenga que ver. Pero sí que veo esencial el hecho de generar una historia y de generar al menos un personaje para que te caracterice. Para mí, desde mi punto de vista, lógicamente, que yo no soy aquí ningún experto, me gusta mucho y lo veo muy útil. Bueno, ¿y tú cómo manejas el espacio en el escenario? ¿Crees que es recomendable caminar alrededor del escenario o qué sería ideal?
en mi discurso, el que estamos comentando, yo camino a lo largo de todo el escenario porque lo veo esencial. O sea, a mí personalmente, insisto, los discursos sobre un atril, los discursos en estáticos no me gustan porque creo que debes de tener tu discurso tanta potencia y debes de tener una modulación de la voz tan buena que muy poca gente lo consigue. Por lo que yo creo que dominando el espacio, en el preciso instante en donde yo estoy acercándome a un lateral del público y al otro, creo que la gente se siente muchísimo más involucrada. Y en ese preciso instante donde tú estás dominando el espacio, vas dominando la modulación de la voz, consigues esa armonía de que no sean pasos sin sentido, sino que sea como una danza al fin y al cabo, que tu voz va recorriendo todo el escenario y lo veo muy bonito para mí. Bueno, Eduardo, tú actualmente eres un estudiante de enfermería y muchas personas Sí. pensarían que la enfermería está muy alejada de la oratoria, que tal vez no es la carrera donde más la vas a utilizar, tal vez que las carreras donde más se utilizan son derecho o ciencia política o cualquier carrera que tenga más una audiencia más clara. Pero tú en tu carrera has sentido que la oratoria te ha servido o has visto alguna utilidad de esta habilidad. Ya no, ya no solo en la carrera, ¿vale? Que la carrera sería un punto muy importante, pero primero de todo, en la vida personal, el hecho de el pensamiento crítico que tiene una persona que va a debate y oratoria, completamente distinto a una persona que no lo va, y cómo yo sé expresar mis ideas, cómo yo sé comunicarme con mis compañeros, tanto de clase como mis amigos, cómo sé qué decirle y en qué momento decírselo y cómo decírselo, eso me lo ha enseñado la oratoria. Y la enfermería, al fin y al cabo, lo veo como una profesión en donde el paciente lo tienes que tratar como si fueras tú mismo. Y creo que la comunicación es esencial para que un paciente tenga adherencia al tratamiento, el paciente esté cómodo contigo, sepa expresarse cuáles son sus problemas. Por lo que en mi profesión, muchas personas consideran que, y lógicamente no es la más acertada como tal, no es donde más voy a explotar la oratoria, pero ya no es solamente el hablar en público, que mucha gente lo piensa, sino cómo la oratoria influye en tu vida y cómo aplica la oratoria a tu vida, ¿no? El cómo escuchar a las personas, cómo explicarle a ellos las cosas para que lo entiendan. Bueno, Eduardo, ahora solo te quisiera pedir ya no una pregunta, sino un consejo que quieras dar de forma libre, sin un tema anterior, un consejo para las personas que van a participar en el concurso de oratoria o están dudando si entrar o no a este concurso de oratoria. ¿Qué les quieres aconsejar? No aconsejar, sino simplemente creo que están viendo delante a un niño de 19 años que comenzó a los 12 a hablar en público y me he dado cuenta que ya no es simplemente el hecho de hablar en público, como he dicho, sino que me ha cambiado la vida el saber pensar diferente al resto, saber expresarme diferente, de diferente manera que se expresa el resto de personas y saber, ¿no?, que a día de hoy carreras, personas con títulos, hay miles, hay millones de personas, pero realmente que sepan expresarse y que tengan un pensamiento crítico, que estén en debate, somos muy pocos y en el futuro realmente lo que no se premia son las titulaciones, porque todos tenemos ser una persona crítica y saber cómo expresarte, creo que te puede cambiar la vida y creo que puede llegar a sitios donde muy poca gente puede llegar. Y solo unos pocos, unos privilegiados que hemos conocido esto, podremos llegar. Al menos eso es lo que yo pienso y es mi única motivación, ¿no?, para seguir en esto, el ser ¿Y tú, diferente. y tú crees que la oratoria podría ser eventualmente reemplazada por la inteligencia artificial o que es una actividad inherente de los humanos? Creo, considero que el derecho y la medicina, quiero y espero que sean de las dos únicas cosas que no pueda reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? La calidez humana no la tiene una máquina. El hablar frente a una cámara como yo estoy hablando no lo tiene una máquina. El modular la voz, el dominar un escenario como lo hace un humano, no lo hace una inteligencia artificial ni lo hace un robot. Por lo que creo que es un arte que no puede ser reemplazado, sinceramente, por una inteligencia artificial ni por un robot. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Aquí terminamos esta entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a detener la grabación.